¿Cuántas veces nos perdemos de reconocer la grandeza de una persona por una cuestión de posiciones? Por querer determinar méritos si es el primero o el segundo. ¿Qué importa? Eratóstenes, uno de los eruditos más notables de la antigüedad, estuvo a cargo durante más de 40 años de la famosa Biblioteca de Alejandría, un puesto al que fue llamado debido a sus conocimientos en varias ramas de la ciencia, la matemática, la filosofía, la literatura, hasta fue poeta Eratóstenes. Sin embargo, algunos de sus contemporáneos lo apodaban Beta, justamente porque, ellos decían, no podía llegar a ser nunca el primero en ninguna de ellas. Pero lo cierto es que a Eratóstenes no lo movilizaba alcanzar una posición determinada, sino simplemente su curiosidad, la necesidad de saber. Eso, la necesidad de saber. Por eso, a pesar de las burlas, construyó una carrera brillante y su nombre se ve asociado hoy a un logro extraordinario. Eratóstenes fue el primero en medir con exactitud increíble la circunferencia de la Tierra. Solo con la ayuda de una vara y sus conocimientos de geometría y astronomía lo hizo hace 2200 años. Está claro que para Eratóstenes, que era tan preciso en sus mediciones, no había diferencia entre ser primero o segundo. La diferencia, en todo caso, la hizo con su legado. Las curvas están presentes en la vida cotidiana de toda persona, a cada paso, en cada lugar. Quizá usted no le está prestando atención, pero las curvas están ahí. Cuando uno hace un regalo, cuando emprende un viaje, o cuando festeja la victoria de su equipo favorito. Las curvas están ahí. Lo que hay que hacer es saber buscarlas. Hoy en el programa vamos a hablar de curvas, de las curvas de la vida cotidiana, curvas con las que usted se encuentra todos los días. ¿Qué es lo que tiene que decir la matemática en cuanto a cómo las describe? Y por otro lado, cómo se generan las curvas. Fíjense lo siguiente, yo tengo aquí a mi lado un cono. Ahora, miren lo que pasa cuando la cámara empieza a trasladarse. Este cono es como si alguien hubiera venido y lo hubiera trozado. Es más que si hubiera venido, alguien vino y lo cortó. Lo cortó con un plano así, lo cortó con un plano así, lo cortó con un plano así. Y también fue cortado por un plano horizontal. O sea, como si alguien hubiera venido y lo hubiera serruchado con algo paralelo al piso. Y ustedes fíjense que se van generando distintas curvas. En el borde del cono van apareciendo diferentes curvas. Miren la que está acá. Esta en particular, si esto estuviera todo bien, esto sería una circunferencia. Es decir, la circunferencia se obtiene cuando uno troza un cono, corta un cono de esta forma, con un plano paralelo al piso. Ahora, todas las curvas que se obtienen a través de trozar un cono con distintos planos, todas esas se llaman cónicas. Y la circunferencia, como ustedes ven, no va a ser la única. Va a depender cómo uno hace el corte. Acompáñenme. Si uno quisiera dibujar un círculo, podría hacerlo con un compás. Aunque si uno no tiene un compás, también se puede arreglar. Lo que puede hacer es clavar un clavo en una madera y rodearlo con un hilo cerrado. Y en la otra punta poner un lápiz. Lo que tiene que hacer después es tensar el hilo y hacer correr el lápiz. La figura que queda descrita va a ser un círculo. Y esto se produce porque, por definición, cualquier punto de la circunferencia que bordea el círculo está a la misma distancia del centro de ese círculo, al que se conoce como foco.
se topa con círculos cotidianamente: la boca de un vaso, un disco compacto o las medallas de cualquier torneo de fútbol. Otra de las curvas cónicas es la elipse, la que se obtiene haciendo un corte diagonal al cono, es decir, no paralelo a la base, y que además tampoco llegue a atravesarla. Ya que uno tiene las herramientas a mano, agreguemos otro clavo a la madera que utilizamos recién para dibujar el círculo. No es necesaria ninguna distancia en particular, simplemente que el hilo cerrado nos quede lo suficientemente holgado. Cuando uno repite el método anterior, el mismo que usó para el círculo, pero ahora con 2 clavos o 2 focos, lo que queda dibujada es una elipse. En realidad, cualquier círculo visto de costado es una elipse. Más aún, una circunferencia es un caso particular de una elipse. Y también es elíptica la órbita que describe la Tierra al girar alrededor del Sol, o la de la Luna alrededor de la Tierra. Si uno quiere obtener una parábola, también tiene que realizar un corte diagonal a la base del cono y paralelo al borde. Pero, a diferencia del de la elipse, esta vez el corte debe alcanzar también a la base del cono. Los puentes colgantes, como el Golden Gate de San Francisco, por ejemplo, describen parábolas. Y para entender cómo se forman, hay que tener 2 referencias. Una es la recta base llamada directriz, y la otra, el ya conocido foco. Para confirmar que uno está ante una parábola, lo que tiene que hacer es medir la distancia entre cualquier punto de la curva al foco y la distancia de ese mismo punto, pero a la recta base o directriz. Y esa distancia tiene que ser la misma. Su utilidad, hablo de las parábolas, además de los puentes colgantes, también se puede ver en lo que se llaman antenas parabólicas receptoras, en las que, por su forma, las ondas rebotan hacia el foco, donde se encuentra el detector de ondas, que las canaliza hacia un lugar determinado. La trayectoria que describe una pelota que pica es también una parábola. Para obtener una hipérbola, es necesario inclinar aún más el ángulo de corte y enfrentar 2 conos en espejo unidos por la punta. Si el corte atraviesa los 2 conos, las curvas que describen esos cortes son hipérbolas. Estas curvas son más difíciles de identificar, pero si uno observa bien, las tiene en la luz proyectada por un velador. Como ustedes se imaginan, hay infinitas curvas, infinitos tipos de curvas. Lo que voy a hacer ahora es presentar otras curvas, pero ninguna de ellas va a ser una cónica. O sea, ninguna de ellas va a tener la característica de lo que hemos visto hasta acá. Vamos a presentar algunas que reciben el nombre de catenaria, la tractriz y la cicloide. Insisto, ninguna de ellas es cónica, pero las 3 tienen características particulares. La catenaria es la curva que se dibuja si uno sostiene una cadena de sus extremos y la somete a la acción de la gravedad. El tendido de cables que uno observa al costado de una ruta o la soga para colgar la ropa en la terraza son ejemplos de catenaria. Se forma por efecto de la gravedad. El arquitecto catalán Antoni Gaudí se valió de curvas catenarias invertidas en sus obras, ya que son las que soportan mejor el peso. Vamos a hacer una prueba. Supongamos que usted se sube a una bicicleta y comienza a andar en la dirección oeste, pero gira el manubrio hacia el norte. El dibujo que marca la rueda trasera, desde que la delantera cambia de rumbo hasta que quedan las 2 de nuevo en línea, se llama tractriz. Ahora le pido que observe otro fenómeno. Si yo le preguntara cuál es la curva que describe el pico de la rueda a medida que la bicicleta va avanzando, usted quizás se va a ver tentado en decirme que es una circunferencia. Sin embargo, la curva que se puede observar es esta otra, que se llama cicloide. Y hemos visto entonces algunas de las curvas más famosas: la circunferencia, la elipse, la hipérbola, la parábola, la catenaria, la tractriz, la cicloide. Son algunas de las curvas más famosas. Por supuesto, curvas hay infinitas, algunas de tan repetidas
se han hecho famosas. Y ahora seguimos en el programa así. Se tienen 6 fósforos iguales. ¿Es posible construir con ellos 4 triángulos equiláteros de manera tal que los lados sean iguales al largo de los fósforos? ¿Se anima a pensar conmigo una solución? Lo fascinante de la matemática es que a uno le permite disfrutar de resolver problemas, como por ejemplo tratar de ganar este juego, el 4 en línea. Emilce Moller es una de las ex detenidas en lo que se recuerda como la noche de los lápices. Hoy, aplica la matemática para la identificación de huellas de desaparecidos. ¿Cómo la ayuda la matemática justamente para conocer ese pasado? ¿Qué estás haciendo de matemática ahora? En procesamiento digital de imágenes. Procesamiento digital de imágenes. Yo me dedico a procesamiento digital de imágenes. Contame. Una huella dactilar o cualquier imagen que de alguna u otra manera se digitaliza y a partir de ahí se convierte en un conjunto de números. Ahora, Emilce, ¿qué parte hay hecha de esto? Porque supongamos que yo pongo una hoja para escanear. En algún lugar estoy digitalizando una imagen. Exacto. O sea, hay una parte que ya existe de eso. ¿Vos estás trabajando en qué otro lugar dentro de la misma área? Yo trato de desarrollar algoritmos para lograr un objetivo de los cuales no están desarrollados. Ajá. Es decir, una imagen que está borrosa. Sí. Uno la quiere mejorar. Sí. Existen programas comerciales que uno aplica y se logran resultados muy interesantes. Pero uno puede aplicar todos esos y sin embargo no logra el objetivo. Entonces ahí es donde uno interviene y decir, bueno, a ver, ¿qué método matemático puedo utilizar para mejorar esa parte? A ver, ¿qué me está faltando? ¿Qué parámetro? ¿Qué nueva teoría puedo aplicar para lograr eso? ¿Han podido descubrir utilizando algún equipo, digamos, de gente que se dedica a la medicina forense, a descubrir la identidad de algunas personas? Bueno, ese fue un trabajo realmente muy importante que llevó mucho tiempo, que había huellas de personas desaparecidas de la dictadura, que por esas cuestiones burocráticas de la dictadura se tenían los registros, pero como no habían sido el objetivo realmente la identificación, estaban en muy mal estado. Esas huellas llegan a nosotros para ver si podemos hacer un proceso de identificación y empezamos a trabajar en aplicar todo lo posible, lo imposible de los algoritmos y a veces era, bueno, meses que yo me pasaba procesando una huella porque para una identificación especial para un segmento aplicaba un algoritmo, después para otro segmento aplicaba otro y así se obtuvieron 3 colaboraciones para que los peritos hagan una identificación positiva de personas de O sea, lograron muchas. Descubrir a 3 personas que no se conocían. Se colaboró, identidad. vamos a decir, se colaboró, se colaboró para que los peritos puedan ver lo que no podían ver en forma directa. Vos estuviste en una circunstancia muy particular en la historia argentina. Sí. ¿Querés contarlo vos? Bueno. Año 76. Año 76, estudiante de 5º año de Bellas Artes, un colegio de La Plata, secundario, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, una agrupación estudiantil, y que me oponía a la dictadura militar. Y bueno, se sabe que en esos momentos no se toleraba eso, así que me vinieron a secuestrar, junto con otro grupo de compañeros, de los cuales se conoció como la noche de los lápices por la edad que teníamos. Así que así permanecí meses en centros clandestinos, luego en la cárcel de Devoto y luego 1 año con libertad vigilada, de los 17 a los 20 años.
Y bueno, justamente el estudio, el pensamiento fue mi herramienta, ¿no? Con lo físico podían hacerme todas las barbaridades que se sabe que a uno le hacían. Ahí yo no podía hacer nada, pero la capacidad de pensar era mía. Y ahí yo le di un gran valor. Y ese era mi bastión de resistencia. ¿Ahora estás trabajando también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Exacto. ¿Cómo qué? Como en la unidad de evaluación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, haciendo estadísticas, bueno, porque todo el procesamiento de imágenes lleva mucha estadística, así que es otra disciplina que también tuve que abordar bastante, así que trabajando en estadísticas y, bueno, siguiendo la marcha de los innumerables proyectos que hay en el Ministerio. O sea, en definitiva, me quedé pensando mientras te escuchaba, la última parte, que tratar de descubrir, digamos, la identidad de personas que están o enterradas o aparecen algunos restos y figuran como NN, para vos tiene un valor muy diferente del que teóricamente puede tener para cualquiera de nosotros. Es muy fuerte. O sea, por eso cuando el equipo de antropología forense, la Dirección Nacional de la Dirección Provincial de Personas Desaparecidas vinieron con esa problemática, para mí fue un desafío de vida. Creo que para muchos lo es, pero en mi caso es como, bueno, por otro lado, por otra manera, pude lograr y sigo luchando. Paremos un poco. Le voy a contar una historia. Adivinen qué le dice la curva a la tangente. Che, no me toques. En el jardín de infantes, buenísimo. ¿Y cómo le está yendo con el problema de los fósforos? A mí me pasó lo mismo. Es frustrante, ¿no? Porque uno dice, no se va a poder. Sin embargo, se puede. Lo que le propongo es que, en lugar de pensarlo en el plano, trate de salirse del plano. Piense en más dimensiones. Alimentos para todos. En la Argentina, solo con la producción local de trigo, se elabora 1 kilo de pan por día por habitante. Con el producto de los tambos nacionales, alcanza para darles 3/4 litros de leche diario a cada uno de los argentinos, que además podrían comer 1 kilo de carne por día y acompañarlo con 1 kilo de verdura y medio kilo de fruta como postre, echando mano exclusivamente a lo que rinde el ganado y el suelo criollo. En suma, Argentina produce 135 millones de toneladas de alimentos básicos por año, lo que serviría para alimentar a 450 millones de personas, es decir, 12 veces la población de nuestro país. Sin embargo, aproximadamente entre 2 y 5 millones de personas en la Argentina no consumen los nutrientes suficientes. ¿Y si mezclamos y damos de nuevo? La criptografía y la informática recorren un camino de la mano de la matemática. Y para descubrir este mundo apasionante, nos acompaña un especialista, Hugo Skolnick. Hugo, contame la relación que hay entre el código de barras, que aparece en casi todos los productos, por no decir todos, y la criptografía. ¿Acá también se usa para encriptar o simplemente para poder guardar datos de una manera conveniente? En general para guardar datos de una manera conveniente. También se usa para encriptar. No, acá lo interesante del código de barras es que esto nació un poco por casualidad, como hace 50 años. O sea, había un estudiante que escuchó al presidente de una cadena de productos alimenticios decir que sería ideal tener alguna manera automatizada de que cuando alguien compraba algo en un supermercado, automáticamente se le pudiera facturar y se pudiera cambiar el stock. Sí. Entonces lo conversó con otro estudiante y bueno, se pusieron a trabajar en eso y finalmente, en el año 49, consiguieron una patente sobre eso. Realmente después hubo que esperar mucho tiempo, recién en el 74 se hizo la primera operación en serio, digamos, con código de barras. O sea, más o menos la estructura del código de barras es la siguiente. Uno primero tiene un código de país, sí, luego la empresa, luego una identificación del producto y luego lo que llamamos un dígito verificador, que es para chequear que todo esto se ha leído correctamente con un lector, ¿no? Lo interesante es que hay una similitud
con la escritura celta, ¿no? Con la escritura O sea, celta. Celta. De los celtas, sí. El Ogam, Sí. justamente, ya existe bastante, digamos, teoría y mucha gente que ha escrito sobre eso, sobre la relación existente entre la cultura celta y lo que se desarrolló después en los códigos de barras. ¿Y qué De hecho, relación hay con las huellas digitales? bueno, hay un parecido, ¿no? Es como que uno diga, en la huella digital es como que tenemos un código, Sí. digamos, escrito, como lo tenemos en el iris, que de alguna manera determina unívocamente a una persona. Entonces, hay similitudes, digamos, en el tipo de tecnología que uno puede establecer entre lo que es una huella digital y un código de barras que también identifique a alguien, ¿no? Me interesa hacerte esta pregunta con respecto al iris. O sea, nosotros tendríamos, así como tenemos la huella digital que nos caracteriza, tenemos en el iris algo que nos identifica unívocamente. No hay ninguna otra persona que tenga en el iris lo que tenés vos o lo que tengo yo. Exactamente. Se llama Hugo Skolnick, es experto en criptografía y está aquí en Alterados por Pi. ¿Y? ¿Pudo resolverlo? ¿Pudo pensarlo? Lo que teníamos era 6 fósforos iguales y lo que queríamos era construir con ellos 4 triángulos equiláteros que tengan de lado el largo de un fósforo. La solución, que al principio parece tan esquiva, consiste en salirse del plano, salir de las 2 dimensiones. Lo que uno debería hacer es construirse una pirámide triangular en 3 dimensiones y de esa forma puede lograr el objetivo. Para terminar el programa, quiero mostrar un ejemplo en donde intervienen 3 personas que se van a batir a truelo. No a duelo, porque en realidad son 3, y por supuesto quiero aclarar algo rápido. Yo no estoy a favor de nada que tenga que ver con un conflicto bélico, no quiero nada. Es simplemente un problema de lógica para pensar qué es lo que tendría que hacer cada uno de los que están aquí batiéndose a truelo para saber qué es lo que les conviene más. Y les cuento. El que figura con la letra A, cada vez que tira, acierta el 33,3, o sea, una tercera parte de las veces acierta. El que figura con la letra B, acierta 2/3 veces, o sea, 2 de cada 3 tiros el tipo acierta. En cambio, el C tiene una puntería infalible. Cada vez que tira, acierta. Entonces, van a ir tirando una vez cada uno. Tienen que tirar un tiro. Lo que tienen que hacer es establecer una estrategia. Obviamente, lo dejan empezar tirando a A, porque A es el que menos acierta. Entonces, empieza primero A, después le toca a B y finalmente le toca a C. Entonces, de lo que se trata este problema es pensar una estrategia para saber qué es lo que le conviene hacer a A. ¿A quién le tira A? Fíjense lo que podría pasar. A puede, y acá voy a develar una de las partes que en realidad ustedes deberían poder pensar, si yo pudiera poner en pausa el programa y decir, me friso acá, me paro acá, piensa en el problema. Pero como tengo que avanzar, quiero invitarlos a pensar lo siguiente. A, ¿qué puede hacer? Puede tirarle a B, puede tirarle a C, o a lo mejor puede tirar al aire, que esa es una de las cosas que uno no piensa. Entonces ahora fíjense qué pasa. Vamos a suponer que no va a tirar al aire. Puede tirarle a B o tirarle a C. ¿Qué dirían ustedes? De tirarle a alguno de los dos, si ya que va a matar a alguien, le conviene tirarle a C. Porque si llega a tirarle a B y lo mata, entonces después le toca a C y C seguro que lo va a matar a A. O sea que a A no le conviene tirarle a B. Porque, como digo, por ahí lo mata y después quedan él contra C y C lo va a matar. Entonces, ¿qué hace A? Ya se da cuenta que de los dos, si va a tirar, le tira a C. Pero le queda la alternativa de no tirar a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque si tira al aire, es decir, tirar tiene que tirar, tira al aire, tira a errar, entonces ahora le toca el turno a B. Entonces, ¿por qué a A le convendría entonces tirar al aire? Porque ahora B, ¿qué va a hacer? B no puede ser tonto, B no le va a tirar a A. Porque B lo que tiene que hacer es tratar de matar a A cuanto antes. A A no va a tirarle. ¿Qué podría pasar? Si B tirase, puede ser que lo mate o no lo mate. Si le llega a errar, o sea, no lo mata, entonces C no le va a tirar a A. C le conviene tirar a matar a este, porque este cuando le toque la ronda, este acierta más veces que este. O sea, B acierta más veces que A. Entonces, si este B tira, le tiene que tirar a C. Si lo mata, quedan B contra A, pero le toca a A tirar. Si no lo mata, entonces le toca a C y a C lo va a matar a B
entonces después otra vez le toca a A tirar primero. O sea, la mejor estrategia para A es no tirarle a ninguno de los dos, es tirar al aire. Finalmente, uno en alguna parte advierte que esto tiene que ver con la lógica. Por supuesto que, como dije al principio, yo no estoy proponiendo que nadie mate a nadie. Este tipo de situaciones a lo que llevan es que uno entrena la cabeza y dice, ven, esto había algo para pensar por el costado. Seguramente uno dice, no, le tira A, le tira a B, le tira a C. No, pero lo que podía hacer era tirar al aire, que eso es casi parte del pensamiento lateral. Por eso yo disfruto de estos problemas, por eso yo disfruto compartiéndolo con ustedes. Uno se educa mejor, juega y en particular hace matemática, aquí en Alterados por Pi.